Bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo con ustedes en este espacio creado especialmente para crecer en el conocimiento de la bendita palabra del Señor Jesucristo. Este es un espacio creado por la Iglesia Bautista del Calvario. El espacio se llama Palabra Viva en todo tiempo. Una presentación de la Iglesia Bautista del Calvario y la Asociación Amor y Esperanza desde Managua, Nicaragua. Así que estamos muy contentos de saber que usted está con nosotros. Estamos desarrollando como tema general de todos estos videos: ¿quién es este que ha nacido? Y para este segundo programa, nuestro tema es el Mesías, fundamento del nuevo pacto. Sí, iniciamos en el video anterior, el primero de esta serie, ¿quién es este que ha nacido? Enfocándonos acerca de la persona del Mesías prometido. ¿Quién es este Mesías? ¿Cómo se anunció en las Escrituras? ¿Cómo llegó a venir, a nacer en este mundo y desarrollar su maravillosa obra para la redención, salvación de todo aquel que cree? Y en la primera parte veíamos cómo el Mesías había sido visto y anunciado por Dios desde los pactos del Antiguo Testamento. Así que así pudimos ver en este inicio, en el video anterior, tres pactos de Dios conectados directamente con lo que vendría a ser el nacimiento del Mesías. El pacto abrahámico no es el primer pacto que aparece en la Biblia, pero es el primer pacto en el que ya vemos un plan de Dios que va caminando hasta desembocar en el surgimiento, nacimiento del Mesías anunciado. El pacto abrahámico consiste en la promesa de Dios para Abraham de levantar de él una nación grande, nación santa, pueblo escogido, especial tesoro. El segundo pacto que vimos en el programa anterior es el pacto mosaico, el surgimiento de la nación establecida. Pacto mosaico significa el pacto de Dios con Moisés. La nación establecida, la nación de Israel, Dios mandó a Moisés para liberar al pueblo que estaba esclavizado en Egipto, lo hizo transitar 40 largos años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, ya la nación establecida. Y con ello Dios, en sentido general, estableció el sacerdocio levítico en primer lugar, mediadores entre Dios y los hombres a través de los sacrificios presentados en el tabernáculo, en el altar del tabernáculo, y todo aquello que tenía que ver con las ofrendas, el sábado, las fiestas ceremoniales, la circuncisión, todo ello en el marco de la nación establecida, pero también el sacerdocio de la nación de Israel para con el mundo, el ministerio que la nación de Israel tenía que cumplir también como nación mediadora entre Dios y las naciones del mundo. Y el pacto último que vimos en el programa anterior, el pacto davídico, el pacto de Dios con David, que es también el pacto esencialmente mesiánico, en el sentido de que Dios anunció a David cuatro cosas importantes: que de la casa de David surgiría el Mesías, la casa, el linaje, la familia, la secuencia histórica familiar de David, de allí surgiría el Mesías. Una segunda cosa de la cual Dios habla a David es el templo, que en primera instancia fue el tabernáculo establecido desde el desierto, y que allá, cuando estaban establecidos ya en la tierra prometida, las tierras de Canaán, levantarían un templo para la adoración a Jehová. De hecho, se levantó, y aunque hubo una historia de destrucción del templo en una de las cautividades que sufrió el pueblo, siempre hubo templo. Cuando el Señor Jesús ya surgió como el Mesías, nació como Dios en carne, siempre hubo templo. La tercera
elemento que Dios prometió a David en este pacto es un trono. El trono de David sería preservado. Habría alguien que se sentaría en ese trono para siempre. Esa parte no se ha cumplido porque el Señor habrá de venir para establecer su trono, su reino milenial, para con todas las naciones, desde Israel, pero no para Israel, sino para el mundo. Y lo último, el cuarto elemento esencial en el pacto davídico es el reino mismo, un reino para siempre. Ese es un poco el contenido del primer video que ya está a disposición de ustedes. En esta serie repetimos, cuyo tema general es ¿quién es este que ha nacido? Ahora bien, en este segundo momento, este segundo video, nuestro tema nos vamos a concentrar, nos vamos a enfocar en el tema el Mesías, fundamento del nuevo pacto. Así que veremos ahora en qué consiste el nuevo pacto. Dios estableció un nuevo pacto con Israel. ¿Y en qué consiste este nuevo pacto? Bueno, la respuesta a esta pregunta de en qué consiste el nuevo pacto nos va a decir mucho acerca de las experiencias de los exilios. Hay dos exilios que sufrió el pueblo de Israel, hablando del pueblo de Israel en el sentido de las 12 tribus, conformadas con los 12 hijos de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, a quien Dios, en el primer pacto ya lo vimos, Dios llamó para alejarse de su tierra y de su parentela, y de él saldría la nación de la que estamos hablando, de la que la Biblia abunda en darnos información, la nación de Israel. Estos, en algún momento de su historia larga, desobedecieron a Dios, no fueron el pueblo santo, apartado del mundo o de la pecaminosidad, de la mundanalidad. Pecaron, se llenaron de idolatría, se mezclaron, desobedeciendo a Dios, se mezclaron con otras razas y terminaron adorando a los dioses ajenos. Entonces, en un primer momento, cuando la nación se dividió, 10 tribus al norte, Israel, 2 tribus al sur, Judá. Mucho tiempo después, cuando ambas naciones, ya separados, también continuaron pecando, la parte norte, Israel, cayó bajo el imperio de Asiria, y así se mantuvieron por mucho tiempo. Nunca más volvieron a su territorio. Y cuando ya el pueblo, la nación, el imperio de Asiria fue en decadencia, se fue levantando a su vez el imperio de Babilonia, que al caerle a Asiria también le cayó a Judá la parte sur. Y ese es el segundo exilio que se vivió de judíos en Babilonia. Y a Babilonia le sucede Persia. Ahora bien, la historia de Israel transcurre en esos 70 años entre el auge de Babilonia, la decadencia de Babilonia y el surgimiento de los persas como imperio dominante en el mundo. Entonces, del exilio del que más se nos cuenta en la Biblia es de este segundo, el exilio de Babilonia. Y estos dos exilios son importantes: Asiria sobre Israel el norte y Babilonia sobre Judá el sur. Al terminar los 70 años de exilio, ellos volvieron a Jerusalén, volvieron a Judá. Dios les permitió reconstruir los muros, la ciudad y especialmente el templo. Esta es la gran historia que se nos cuenta de modo muy específico en 2 libros maravillosos de la Biblia, Esdras y Nehemías. Allí se concentra, estos 2 libros se concentran en el retorno del exilio. Muy bien, entonces el nuevo pacto tiene que ver con esa experiencia, porque ya la nación había fallado delante de Dios. Por tanto, Dios les asegura que levantaría de ellos mismos al Mesías. ¿Y cuál es la idea del Mesías? Vendría a cumplir el propósito principal de dar cumplimiento a lo que Dios le había anunciado a Abraham: ser luz a las naciones. Durante el exilio de Babilonia,
la nación de Israel va tomando muy en conciencia la universalidad de Dios. Es decir, Dios no es solo Dios para nosotros. Hemos fallado delante de Dios. Eso es lo que Dios pone en la conciencia, en la convicción del pueblo de Israel. Nosotros como nación escogida hemos fallado delante de Dios y ahora Dios nos hace ver que no hemos cumplido nuestro rol sacerdotal de dar a conocer los anuncios de Dios al mundo. Hemos fallado en dar a conocer el carácter universal de Dios. Y este nuevo pacto en una primera instancia tiene un carácter nacional en el sentido de que Dios sigue insistiendo de hacer surgir al Mesías siempre desde la nación de Israel. No sustituyó a Israel con otra nación, no tuvo otra, no creó otra, no hizo surgir otra alternativa más que siempre desde el pueblo de Israel, con la diferencia de que ahora hace surgir y anuncia a un Mesías para que este Mesías dé continuidad a todo ese proceso de establecer un reino para siempre. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 31 al versículo 34, que dice así la escritura. Jeremías 31, 34. Dice así: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Esto quiere decir, Dios está listo para restaurar a la nación. Aquellos que habían sido llevados fuera del territorio de Israel por sus propios pecados, Dios les juzgó y fueron llevados cautivos a Babilonia, ahora los hace retornar para perdonar sus pecados y continuar su plan de establecer con ellos, a través de ellos, un reino para siempre. Con el nuevo pacto habrá un disfrute directo y eterno de la presencia, de la gloria de Dios, quien promete habitar por siempre con y en medio de su pueblo. Hay abundantes pasajes bíblicos que nos hacen ver este sentido nacional del pacto de Dios, el nuevo pacto de Dios con la nación de Israel. Veamos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 37, los versos 26 y 27. Dice: y haré con ellos, con la nación de Israel, pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Dice el verso 27, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La restauración de Israel en la comunión con Dios. Una oportunidad más que Dios quiere darles a la nación de Israel para que sean conformados con la idea del principio, con el plan original. Una nación santa, un pueblo escogido para un real sacerdocio. Como vemos aquí, hay elementos de continuidad con los pactos anteriores. No es un pacto que viene a romper lo anterior, viene a dar continuidad a pesar de la infidelidad del pueblo de Israel. Hay una nación o pueblo de Dios en la tierra, un rey gobernando sobre toda la nación. Se menciona a Dios como rey. Oiga, una cosa muy importante: aún el pueblo de Israel recibiendo palabra de Dios, para ellos fue realmente difícil entender, bueno, Dios nos va a enviar un Mesías, pero ¿quién es este Mesías? Y pensaban que habría de ser otro profeta, quizá más grande que los anteriores. Puede ser un ángel, puede ser un gran personaje. Lo que nunca pensaron es que era Dios mismo, a pesar de que la palabra de Dios de muchas maneras se los hacía ver. Dios en medio de ellos, Dios con ellos, Dios en carne sería el Mesías. Eso no lograron entenderlo. Mire bien, el libro de Ezequiel,
capítulo 37, en el verso 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Qué interesante. El Señor, el Mesías, vendrá otra vez. Establecerá su reino milenial para todas las naciones, desde Israel. Pero es interesante que la Biblia nos enseña que el mismo rey David será restablecido como rey para Israel, mientras el Señor Jesucristo, ahora sabemos que Él es el Mesías, vino, no fue recibido por la nación de Israel, fue rechazado, en su rechazo fue llevado a la cruz, murió, y no solo por Israel, murió para redimir de pecados a todo ser humano en todo el mundo, fue sepultado, resucitó al tercer día, fue elevado hacia el cielo, resucitado, y allá fue exaltado por el Padre con todo poder. Y así con toda su gloria volverá para reinar en la tierra por 1000 años, y después de los 1000 años, para siempre. Y todo este tiempo la Biblia dice: David mi siervo será príncipe de ellos para siempre, para el pueblo de Israel. Eso es importante. David no es el Mesías. El Mesías es Dios mismo en la persona del bendito Señor Jesucristo. Pero mientras el Mesías gobierne para las naciones del mundo, en Israel gobernará, según este pasaje, Ezequiel 37:25, gobernará el rey David. Con este pacto de Dios, el nuevo pacto con la nación de Israel, se mantiene el propósito misionero de carácter universal. Habíamos establecido la idea de que el propósito misionero en los pactos anteriores, que fueron nuestra presentación del primer video, el propósito misionero de carácter universal, repetimos, esto consiste en que la nación de Israel no sería solamente ellos, el sujeto de Dios. No, en la nación de Israel es el instrumento de Dios, pero el sujeto de Dios sigue siendo el mundo, la salvación del mundo. Esto es importante, ese es el carácter universal, es decir, que las naciones conozcan a Jehová. Volvemos a Ezequiel, capítulo 37, versículo 28, dice: y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Es importante que cada vez que se habla del Mesías y la presencia del Mesías para gobernar el mundo, siempre se habla o del trono en relación al reino o del santuario. Para Dios, tanto el santuario como el trono representan el sentido de santidad y de poder de Dios. El santuario, su santidad. El trono, su poder, ejercido a través de la bendita persona del Señor Jesucristo. Y sigue diciendo la Escritura en el libro del profeta Isaías, capítulo 42, versículo 6. Dice la Escritura: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Observemos entonces, hermanos y hermanas, que se trata de ejercer dominio sobre las naciones. ¿Por qué estamos haciendo énfasis en cuanto a todas las naciones? Porque hemos venido diciendo que cuando predicamos el Evangelio en este tiempo, y tenemos que ir a toda la Biblia, no solamente al Nuevo Testamento, pues la mayoría de personas que reciben el mensaje siempre están pensando: bueno, mire, lo que tenemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, es un Dios de cierto modo racial, en el sentido de que solo pensó en una raza o en tribus de una nación, hablando solo de Israel. El Dios de Israel, bueno, y incluso así se le conoce, el Dios de Israel. Entonces la gente se hace la idea de que es un Dios solo para una nación, que nosotros, el mundo, el resto del mundo, los llamados gentiles, porque no somos judíos, no somos hebreos, pues somos como cierta manera un apéndice, el contorno, pero que no somos el centro del plan de Dios.
y muchas veces nosotros en las iglesias cristianas no aclaramos. Y quizás no aclaramos porque no estamos bien claros nosotros primero. Dios no es un Dios solo para Israel, es un Dios para el mundo. Ese es el sentido universal del plan redentor de Dios para con la humanidad. Queremos recordar algo que surgió en el libro de Génesis 3:15. Óigame, antes de que hablásemos de los pactos, el primer pacto que abordamos fue el pacto de Dios con Abraham en el sentido mesiánico. Ya dijimos que no es el primer pacto, porque ese primer pacto fue con Adán en el Edén. Pero en Génesis 3:15 nosotros podemos encontrar aquel maravilloso pasaje que significa el primer anuncio de un plan redentor de Dios para con la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. Vamos a hablar un poquito del contexto de este pasaje de Génesis 3:15. Cuando Adán y Eva pecaron, viene Dios y, sabiendo que habían pecado, da juicio a cada uno de los tres que participaron. Entonces él da juicio a la serpiente, Satanás, da juicio a Eva y da juicio a Adán. Y a Adán da la mayor sentencia, la mayor declaración cuando dice: maldita será la tierra por tu causa. Pero bien, el punto aquí que nos interesa en Génesis 3:15 es cuando Dios dice a Satanás, la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De qué está hablando la Escritura aquí? Hermanos, hermanas, está hablando precisamente del primer anuncio de un plan redentor. Y este plan redentor no fue improvisado por Dios. No vengamos a creer que, bueno, mire, Dios se vio sorprendido por el pecado de Adán y Eva, y ahora que pecaron, ¿qué voy a hacer? Entonces inventó un plan redentor, un Mesías. No. Todo estaba escrito desde antes de la fundación del mundo. Ahora bien, entonces Dios sabía que iban a pecar. Bueno, Dios dio libertad al hombre y a la mujer para decidir, porque les dio libre albedrío, les dio capacidad para razonar y decidir, como nos la ha dado a todos nosotros. Entonces, este plan redentor Dios ya lo tenía previsto, no por si pecaran, sino para cuando pecaran. En algún momento Dios sabía que iban a desobedecer, y cuando ya desobedecieron, presentó su plan redentor. La primera mención aquí en Génesis 3:15. ¿Qué es esto de la simiente de la mujer y la simiente tuya, refiriéndose a Satanás? Bueno, la simiente tuya, tu linaje de pecado, tu herencia de pecado. Levantaré una simiente de la mujer. No es exactamente María, de alguna mujer en la historia. Y de la simiente de la mujer, Eva. De la simiente quiere decir de su linaje, de su naturaleza. Qué interesante que no dice de la simiente del hombre, porque Dios había previsto que el Mesías vendría como producto, resultado de la obra misma de Dios. Dios en esa mujer, Dios en una mujer. Entonces, el linaje humano vendría a través de una mujer, pero es Dios el que propició el nacimiento del Mesías. Y este simiente de la mujer, el Mesías, heriría de muerte en la cabeza. Observe bien que la simiente de Satanás heriría en el calcañar, que quiere decir en el talón del pie, al hijo de la simiente de la mujer. Es una muerte no definitiva, porque en efecto el Mesías murió, pero no de manera definitiva, porque se levantó de la muerte. Así está señalado en esta figura de la herida en el calcañar. Ahora bien, la simiente de la mujer, el Mesías, no lo dice aquí, pero lo vamos entendiendo en el transcurso de toda la Escritura y su cumplimiento pleno en el Nuevo Testamento. La simiente de la mujer, el Mesías, te herirá en la cabeza. Es una muerte mortal.
¿Ya eso ocurrió? No, ocurrirá cuando Satanás sea apresado y echado al lago de fuego, la parte final que se nos anuncia en el libro de Apocalipsis. Pero bien, ahora en el nuevo pacto esa sentencia de Dios se reaviva, Dios habrá de cumplir todo esto y el Mesías vendrá para reinar sobre toda la tierra desde la nación de Israel. La nación de Israel ha sido puesta por Dios como luz para las naciones. ¿Por qué luz? Porque la palabra de Dios tenía que iluminar al mundo desde el sacerdocio santo del pueblo de Israel. Ahora, este nuevo pacto, ¿por qué era necesario un nuevo pacto? El nuevo pacto es necesario porque el pacto anterior fue violado. El pacto en el que Dios había prometido al pueblo de Israel hacerlo surgir para que ellos fueran la nación santa, Dios no falló, Dios les levantó, Dios les puso en el lugar donde habían de ser puestos y así lo anunció. Los conduciré hasta las tierras de Canaán y los llevó hasta allí y les enseñó tanto en el desierto y les permitió el sacerdocio de los levitas y el ministerio a través del tabernáculo y de las fiestas ceremoniales y de tantas cosas importantes de las que la Biblia nos habla. Ellos fallaron, la nación de Israel falló, ellos violaron el pacto de Dios, se olvidaron de Dios. Ahora bien, el nuevo pacto, a través del nuevo pacto, Dios recupera el propósito original establecido con el pacto abrahámico y con el pacto mosaico, el pacto con Moisés. Ser de bendición y luz a las naciones. Vamos a ir también a Isaías capítulo 49, los versos 3 al 6. Dice la escritura, el profeta Isaías hablando. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice el verso 6, dice, porque poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Hermanos, hermanas, debemos entender esto. El pueblo de Israel fracasó cuando Dios le levantó como la nación santa, pueblo escogido, el real sacerdocio. Sí fracasó, pero Dios no cambió al pueblo de Israel. Dios mantiene fiel su palabra y lo que hace es establecer con ellos un nuevo pacto para restaurarlos como nación y continuar su propósito de establecer su reino desde la misma nación de Israel. Y dice, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, a la misma nación de Israel. Dios es fiel, cuando dice algo, Él sí cumple, aunque nosotros como seres humanos fallamos y mostramos muchas veces infidelidad. La necesidad de un nuevo pacto apunta a la necesidad de un nuevo mediador. Aquí nos estamos acercando más al ministerio del Mesías desde Israel para el mundo. Un nuevo pacto, por tanto, un nuevo mediador. Jesús como punto de llegada de la historia de Israel y punto de partida de una nueva historia del pueblo de Dios. Por eso decíamos, hermanos, hermanas, que en el tema principal de esta segunda, de este segundo momento, de esta segunda clase bíblica, el Mesías es el fundamento del nuevo pacto. El enfoque principal, lo más importante de este nuevo pacto es la persona del Señor Jesucristo como el Mesías y el nuevo mediador.
¿Qué cosa es esto del nuevo mediador? Bueno, ya habíamos anunciado en los pactos anteriores, habíamos estudiado en las Escrituras, que cuando Dios levantó a la nación de Israel, les dio entre todos los privilegios dados a la nación, el privilegio del sacerdocio, mediadores entre Dios y los hombres y Dios. Lo decíamos así en la charla anterior. Entre Dios y los hombres, porque ellos eran encargados de hablar de la palabra a todo el mundo, y también entre los hombres y Dios, porque a través de ellos los sacerdotes, levitas, el sacerdocio en general, el sacerdote estaba encargado de llevar a Dios el sacrificio de los animalitos que todos los creyentes en Dios llevaban al tabernáculo y después al templo. Ese sacerdocio va a ser llevado a cabo cuando el Señor Jesucristo vino y estableció ahora la iglesia y después el pueblo de Israel en el tiempo milenial. El sacerdote por excelencia es el Señor Jesucristo. Y de hecho la Biblia nos lo dice, mucho hablamos de este pasaje. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro mediador dado a Dios, dado a los hombres por Dios, en que podamos ser salvos, sino solo el mediador, el Señor Jesucristo. Jesús como punto de partida y como punto de llegada de la historia, en la historia del pueblo de Israel. La elección particular de Israel y su historia eran un medio particular para lograr una meta universal. No lo olvide, un instrumento de Dios, un medio, no el fin. El fin es la salvación del mundo, es la meta universal de salvación de todas las naciones. Ahora bien, Israel fracasó rotundamente en su vocación de ser bendición, de ser un reino sacerdotal, intermediario entre Dios y las demás naciones. Fracasó en el llamado de Dios a ser luz a las naciones. Por ello, hermano, hermana, era necesario un nuevo pacto. En esto consiste el nuevo pacto del que estamos hablando, que la Biblia nos lo presenta. Pero también un nuevo mediador que cumpliera la función que Israel no pudo cumplir y que a su vez rescatara la misma nación de Israel. Porque lejos de llevar a cabo su propósito, se habían convertido en parte del problema. Dios quería echar adelante su plan redentor para las naciones del mundo, pero el pueblo de Israel, al fracasar en su rol misionero, se convierten en un problema mayor. En el Nuevo Testamento encontramos que este nuevo mediador es el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. El Mesías es el nuevo mediador. El nuevo pacto necesitaba un nuevo mediador que fuera representante de Dios y también de Israel para rescatar al mundo y a Israel mismo. Es importante la palabra representante. Representante de Dios en el sentido que venía de Dios, pero es Dios. No es un simple delegado de Dios. No es un simple embajador de Dios. Es Dios mismo en carne. Jesús, como enviado de Dios a Israel, recupera la vocación y propósito de Israel como pueblo de Dios: ser bendición y luz a las naciones. Vemos así, por ejemplo, ya acercándonos más en el Nuevo Testamento, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Dice así la palabra, Mateo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora bien, si nos detenemos un poco en estos versículos, vamos a observar que cuando el Señor Jesucristo anuncia al pueblo de Israel: así alumbre vuestra luz, ¿delante de quién? Delante de los hombres. ¿Eso es solo para la nación? Mire bien, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre
que está en los cielos. El propósito de este anuncio es que todas las naciones darían gloria a Dios. De nada serviría que el Señor Jesucristo fuese solo el Mesías o fuese el Mesías solo para el pueblo de Israel y que las otras naciones solo observáramos. La idea fundamental en esto es que todas las naciones glorifiquemos al Padre por el anuncio de la nación luz, el pueblo de Israel, a través del Mesías. También en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 9, leemos así la Escritura: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿De quién estaba hablando Juan? Del Señor Jesucristo, la luz verdadera. Todo el Evangelio de Juan es muy claro para decirnos con sencillez que la luz, el Hijo de Dios, el enviado de Dios al mundo, el Salvador del mundo. Juan es rico en su lenguaje para decirnos el Verbo encarnado. Este Verbo se hizo carne, viene de Dios, es Dios desde la eternidad, desde el principio eterno. En el capítulo 8, versículo 2 del Evangelio de Juan leemos: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dice aquí claramente la luz del mundo. No es la luz de Israel o para Israel. Desde Israel para el mundo. Muy importante. Ahora, qué bendición. Poco a poco nos vamos a ir acercando en los siguientes videos a cómo se conecta todo esto de los pactos y el fundamento principal que es Cristo en los pactos con la iglesia, que somos nosotros en este tiempo. Ahora nos toca a nosotros ser la luz del mundo desde el testimonio del cristianismo. La luz no somos nosotros como originadores de la luz, reflejamos la luz de Cristo. Nosotros no somos luz por nosotros mismos, reflejamos la luz de Cristo que ahora mora en nosotros. Jesús es el final de un tiempo de preparación a través del pueblo de Israel. Dios venía preparando las condiciones para todo el mundo desde el Antiguo Testamento, desde lo que pudo hacer Israel y la mayor parte que no lo pudo hacer. Pero Dios nunca detuvo su plan. Y la corona de su plan es la persona bendita del Señor Jesucristo, anunciándonos el plan redentor, fundamentado en la fe, que consiste en el solo creer en Él. Cuando decimos el solo creer, no se trata del creer con la mente. Creer en el sentido de dejar que Cristo transforme nuestra vida total. También la persona de Cristo es el inicio de una nueva época para la historia del mundo, de un nuevo comienzo. Es importante hablar del nuevo comienzo. En eso consiste también la esencia del Evangelio. Cuando algún creyente en cualquier lugar del mundo cae en el pecado, desobedece a Dios, no puede hacer de sí mismo esa situación una derrota, porque no existe derrota permanente para el cristiano. Podemos caer, podemos resbalar, es nuestra naturaleza pecaminosa, pero nunca olvide que la salvación que Cristo nos ha dado es para siempre. Nadie puede arrebatarnos esa salvación que el Señor nos ha dado por su gracia en Cristo. Por tanto, el Señor Jesucristo es el Señor de la nueva oportunidad. ¿Cuándo será la última oportunidad? Para el Señor no hay una última oportunidad en relación a nosotros. Mira, te doy una última oportunidad y si no enmiendas tu vida va a ocurrir No. Para siempre. Te resbalas, levántate otra vez. El Señor te da su mano poderosa porque Él es tu Señor, tu Salvador. Es la época de la redención y restauración final y definitiva. Eso es lo que el Señor Jesucristo viene a iniciar con su sola presencia entre nosotros como Mesías. El Mesías anunciado en las Escrituras, el inicio de una época de redención y restauración final y definitiva, no solo para Israel, sino para todas las naciones. En Jesús se cumplen todos los pactos
y las promesas del Antiguo Testamento. Por eso, otra vez, en estos programas de Palabra Viva en todo tiempo, queremos seguir marcando lo siguiente. ¿Quién es este que ha nacido? Bueno, es el Mesías. Y el Mesías es el fundamento del nuevo pacto. Dios anunció este nuevo pacto y el centro, el fundamento de ese pacto es la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, hacia Él confluyen, en Él terminan todos los pactos que fueron anunciados por Dios desde el Antiguo Testamento. Gálatas 4:4 dice la palabra, dice la Escritura. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dos términos importantes, así como termina el versículo 4. Nacido de mujer. ¿Recuerda lo que hace un instante leímos en Génesis 3:15? La simiente de la mujer. Ese es el Hijo de Dios. ¿Por qué no dice, decíamos ya, por qué no dice la simiente del hombre? Porque Dios, el Señor Jesucristo, el Mesías, Dios en carne, no vino por obra de José, sino obra de Dios en María, la simiente de la mujer, y nacido bajo la ley. ¿Qué quiere decir bajo la ley? Que es el segundo aspecto de este versículo 4 de Gálatas 4. Nacido bajo la ley es nacido de acuerdo a lo que Dios había establecido desde los pactos anteriores, como a través de los profetas. Desde la ley también significa desde el marco de la nación de Israel, a quienes Dios les dio la ley. Dios cumple plenamente lo que estableció en los pactos. No cambió nada. Cuando hablamos de nuevo pacto es que entonces la nación sigue siendo Israel, pero ya no la mediadora Israel, sino un israelita, nacido bajo la ley, el Señor Jesucristo. Bendito su santo nombre. Hermanos, hermanas, qué contentos hemos estado en el desarrollo de esta segunda presentación de Palabra Viva en todo tiempo. Esta es una serie de estudios bíblicos. Nos estamos concentrando en esta primera etapa de Palabra Viva en todo tiempo en el tema general de ¿quién es este que ha nacido? Este programa es una presentación del Instituto de Estudios Bíblicos Palabra Viva, Ministerio de la Iglesia Bautista del Calvario y de la Asociación Amor y Esperanza desde Managua, Nicaragua. Dios bendiga esta palabra.